Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Soy su host habitual, ya me conocen, el acento mexicano del podcast, Fabio Almada, y hoy me acompaña alguien muy interesante que yo creo que a ustedes ya les sonará su voz porque hicimos un episodio colaborativo con Punto de Vista, un podcast muy bueno también de política y relaciones internacionales. Así que, Ana, te doy la bienvenida a este foro, a Warrior. Eres de Armenia y estamos tocando un tema que tiene que ver con Armenia, así que va a estar muy interesante. Es una politóloga con especialización en relaciones internacionales y también es periodista que actualmente trabaja como corresponsal desde Madrid. Así que, Ana, pues ya hablamos hace rato, pero bueno, seas bienvenida a Warrior Diplomacy. ¿Qué tal? Hola Fabio, un placer estar aquí, de verdad. Me encanta Warrior Diplomacy y en muchos casos vosotros nos inspiráis, así que muchísimas gracias por su trabajo y de verdad lo valoramos mucho como amigos en este contexto político. No, total, al final yo creo que tenemos que hacer esas alianzas, esos apoyos, porque yo creo que esto no es como decimos, no es de suma cero. Al final, gente que le gusta escuchar estas cosas, pues puedes seguir cuantas páginas y podcasts te gusten y apoyar los que más te gusten, ¿no? Y no es una competencia, no es un yo te gano, no, pues al final yo creo que estamos todos en el mismo barco y está guay hacer estos como exchanges así, es muy interesante. Pero, ¿qué te quería decir? Ah, pues mira, primero que nada, oyente, yo creo que, no sé vosotros, pero pues al final uno trata de apelar tanto al público especializado como al no especializado. Yo creo que este es un conflicto que mucha gente que a lo mejor no es freaky de las relaciones dirá, puf, ¿qué es esto? ¿Qué es Nagorno-Karabaj? ¿Qué tal? Y querido oyente, si tú te estás preguntando eso ahora mismo, de verdad, termina de escuchar este episodio porque creo que, como lo comentamos hace rato en el podcast que salió en su canal, el conflicto en Nagorno-Karabaj es que son tantos actores involucrados, Rusia, Turquía, tanto eso, Azerbaiyán y Armenia, la Unión Europea y la Organización de Seguridad y Cooperación Europea también. Entonces, en verdad es un popurrí de actores que hace el conflicto súper complejo y muy interesante a tratar. En el episodio anterior hablamos ya de este contexto histórico de la guerra en 2020, que fue esa única cosa que no se quedó en casa ese año. Y yo creo que hoy vamos a hablar un poquito más de las tensiones hoy en día, ¿no? ¿Qué está pasando en Armenia y Azerbaiyán en su frontera a día de hoy? Así que, Ana, pues ahora sí que bienvenidísima y con muchísimas ganas de escuchar de ti. Bueno, Ana, pues en este primer bloque hablaremos yo creo que eso, ¿no? Un poquito de las consecuencias de la guerra de 2020 y a qué llevó ese conflicto a día de hoy, ¿no? Y como ya la gente lo sabrá por el episodio que hicimos, pues la guerra de 2020 en Nagorno-Karabaj tuvo grandes repercusiones para tanto el gobierno de Armenia como a Pashinyan, ¿no? Que era su presidente, que estuvo bajo una gran presión popular para renunciar, ¿no? Rusia claramente no permitió que tampoco Azerbaiyán obtuviera esa victoria total, porque pues, quería también mantener un leve status quo, pero sí es verdad que permitió que Azerbaiyán recuperara los territorios de Nagorno-Karabaj, incluyendo el 30% de la antigua región autónoma, ¿no? Entonces, bastante territorio. Armenia claramente soportó pues, las peores pérdidas, ¿no? Incluyendo la muerte de miles de soldados, la pérdida de recursos y territorios sustanciales. Entonces, Ana, yo te quisiera preguntar para empezar este episodio, pues ya nos comentaste cómo se vivió el conflicto, cómo lo vivieron en Armenia, pero yo te quería preguntar ahora, pues, cómo se vive el fin del conflicto, ¿no? Pues que al final supongo que la gente habrá estado contenta de que había terminado la guerra, pero pues es cierto que se perdió la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivió esto? Bueno, sabes que resulta que la derrota en la guerra tiene un efecto muy fuerte en la identidad y, digamos, el orgullo nacional. Bueno, por supuesto, supe que no sería fácil, pero no pensé que me rompería el corazón. Y esto le pasó a toda la sociedad armenia, que después del conflicto quedó muy dividida. Y de hecho, recientemente, durante la manifestación anual que se celebra el 24 de abril para conmemorar el Día del Genocidio Armenio de 1915, los partidos de oposición en Armenia aprovecharon la oportunidad para atacar el gobierno central. Así, la comunidad, toda la comunidad armenia contemporánea, se dividió en dos polos. La mitad de la gente está segura de que la derrota en la guerra es culpa del gobierno de Pashinyan. Otros le ven como una víctima de las circunstancias y
víctima de las consecuencias negativas de los gobiernos anteriores. Así que sí, ahora tenemos una sociedad muy dividida y una situación bastante complicada en el contexto actual de la guerra. Sí, me imagino. Y digo, al final es cierto que ese conflicto armado pues pero ha habido una que otra confrontación ya, las tensiones están ahí y es cierto que las tropas rusas, ¿no? Lo que comentamos, esos peacekeepers están ahí en medio, pero pues claramente ahora con la tensión rusa en Ucrania, pues uno no sabe cómo podría esto transmitirse a otras zonas del mundo, ¿no? Y el Cáucaso, el sur del Cáucaso es una de esas zonas, o sea, yo tampoco estoy 100% al tanto, pero imagínate que Rusia necesite esas tropas para su defensa en Ucrania y las retire, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿cómo están las cosas hoy en día? ¿Tú crees que Azerbaiyán sigue con intenciones de seguir con una ofensiva, tratar de tomar otro terreno? Armenia pues claramente está debilitado después de las confrontaciones. Estoy seguro que Azerbaiyán igual, pero bueno, como lo comentamos, Azerbaiyán tiene mucho apoyo de Turquía. Así que hoy en día, ¿cómo ves estas tensiones? ¿Cómo ves la situación entre los dos países? ¿Cómo están las cosas como tal en Nagorno-Karabaj, allá en el sur? ¿Cómo ves la situación, Ana? Bueno, en la fase actual del conflicto cabe destacar dos aspectos. El primero afecta el propio Artsaj y el segundo directamente a Armenia. Por un lado, ya pasaron más de 4 meses y Azerbaiyán sigue bloqueando la única carretera que conecta Artsaj con Armenia, el corredor de Lachin. Así, más de 120.000 personas se quedaron sin acceso a alimentos, energía y atención médica. Desde Azerbaiyán afirman que se trata de una protesta medioambiental contra las explotaciones mineras en Nagorno-Karabaj, que de hecho ya dejaron de funcionar. Esto es algo ridículo porque, bueno, yo no sé desde cuándo Azerbaiyán empezó a preocuparse tanto por asuntos ecológicos. Obviamente parece solo una excusa así artificialmente creada. Y la ONU, Estados Unidos, toda la Unión Europea, Rusia dijeron que están muy preocupados, pero no es lo que necesita la gente aislada de todo el mundo. Ujú. Obviamente estos llamamientos no van a cambiar la vida de un niño que ahora está en Karabaj sin comida, sin electricidad, sin posibilidad de ir a una escuela, estudiar y hacer lo que debe hacer un niño. Supongo que también el gobierno de Azerbaiyán, pues poco interés por las comunidades armenias que están en el territorio. O sea, al final querían, yo creo que era un poco más una cuestión de orgullo nacional, territorial, que por la población que vive en Nagorno-Karabaj. Entonces, al final, pues sí, la gente como en cada conflicto armado es la que termina perdiendo, ¿no? Sí, y entonces esto es lo que pasa directamente con Nagorno-Karabaj, con Artsaj. Y por otro lado tenemos el conflicto ya abierto entre Azerbaiyán y Armenia, y durante este tiempo Azerbaiyán ya ha invadido en varias ocasiones el territorio soberano de Armenia. Porque, repito, territorio soberano, violando todos los derechos internacionales posibles, y entre sus objetivos a gran escala está de conectar vía terrestre con Turquía, el corredor que se llama Zangezur, es otro corredor que estratégicamente es muy importante para Azerbaiyán y Turquía, así que quieren Claro. aprovechar esta situación para conectar estos territorios túrquicos. No, y para que los oyentes también se hagan una idea, pues aquí como un mapa mental, así que lo visualicen, pues al final es que en el sur de estos dos países, haz de cuenta que como que hay territorio de Azerbaiyán que está muy a la izquierda, luego tienes Armenia y luego ya lo que es como toda la parte de Azerbaiyán. Entonces como que este conflicto también, yo creo que estratégicamente les viene bien por pues, los conductos de gas que vienen de esta parte pues fuerte a su enclave que está abajo a la izquierda y conectar con Turquía y pues tratar de vender este gas por oleoducto a cualquier empresario, empresa, lo que sea europeo, ¿no? Entonces, yo creo que desde la perspectiva económica, comercial y estratégica, el interés de esta zona, ¿no? Pero bueno, al final, entonces, por lo que yo tengo entendido, Ana, como tú me lo dices, o sea, por derecho internacional, el territorio le pertenece a Armenia, ¿no? O sea, de una u otra manera, por ley, era territorio armenio, ¿no? Más allá de lo que el conflicto dicte. Sí, ya Claro. por eso ya las cosas cambiaron mucho desde la primera guerra en Nagorno-Karabaj y luego de 2020, cuando Rusia sí que usaba este argumento, ay, miren, que el conflicto pasa entre Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj y no pasa en el territorio soberano de Armenia, pero ahora las cosas sí que cambiaron. Ahora hablamos del territorio de Ujú. Armenia. Y el problema es que Azerbaiyán no ha cambiado ni una sola vez su discurso oficial sobre los armenios en su corta historia. Por un lado, los armenios son un enemigo exterior
que aglutina a la población, a población de Azerbaiyán en torno a su autoritario presidente y ahora tercera década de mandato. Por otro lado, distraen a la población de Azerbaiyán de los verdaderos problemas internos del país. Por ejemplo, en sus discursos, el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, usó en varias ocasiones la expresión de fascismo armenio y presentó reclamos territoriales sobre la mayor parte de Armenia, incluida la capital Yerevan. ¿De qué estamos hablando? El presidente turco Erdogan también, en uno de sus discursos públicos en Bakú, apeló con entusiasmo al espíritu de Enver Pasha, uno de los líderes de los jóvenes turcos que se convirtieron en los iniciadores y participantes del genocidio armenio. El punto, al final, no es ni siquiera cómo se expresan exactamente los líderes de Azerbaiyán o Turquía, sino que tales declaraciones sofocan la idea misma de la posibilidad de confianza mutua, el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas y muestran que planes se traman realmente bajo los lemas de cooperación y desbloqueo de las comunicaciones en la región. Así que Azerbaiyán y Turquía siguen con su discurso y están así abiertamente, digamos, bastante furiosos con los armenios. Ana, yo te quería preguntar una cosa antes de pasar al siguiente bloque. No es un misterio, ¿no? El caso de Azerbaiyán es un país que muchos critican, claramente un régimen autoritario donde las elecciones no son libres, el poder político está muy concentrado en las manos de Aliyev y su familia, la corrupción está por doquier y pues hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ahora lo que vimos en Nagorno-Karabaj fue un claro uso de la fuerza y yo te quisiera preguntar eso, ¿cómo es posible que Azerbaiyán se sale con la suya? O sea, estamos viendo ahora cómo el orden internacional critica a Rusia por lo que ha hecho y ¿por qué no fue el caso así con Armenia, con Azerbaiyán? Sí, bueno, mira, Fabio, tienes toda la razón. En estos momentos Bakú no tiene buena imagen a los ojos del mundo occidental debido al sistema político autoritario del país y al estrechamiento de los contactos con Moscú tras el inicio del conflicto en Ucrania por incumplimiento de las sanciones, etcétera. Pero aquí puedo destacar tres aspectos. En primer lugar, sucede que la preocupación del mundo occidental por los derechos humanos y la justicia solo se extiende a un círculo muy estrecho de países. Si no resulta rentable económicamente luchar contra estos valores, ¿por qué deberían hacerlo? En segundo lugar, dada la reducción del suministro directo de energía, Occidente está interesado en un proveedor como Azerbaiyán y así en este contexto el verano pasado la Unión Europea anunció un nuevo acuerdo energético con Azerbaiyán, el país de Caspio rico en gas, y esto puede duplicar las entregas de gas a Europa en los próximos 5 años como parte de las medidas de Bruselas para reducir la dependencia de Rusia. Y en tercer lugar, Bakú ha decidido aprovechar las relaciones entre Irán y Azerbaiyán, que se han deteriorado de manera muy significante en los últimos años. Así, Irán no quiere que Bakú se meta en el corredor de Zangezur, porque si lo hiciera, esta cortaría a Irán de Armenia. Y a su vez, Azerbaiyán y Turquía están interesados en aislar a Irán de Armenia para reforzar su posición en la región. Se trata de una lucha puramente geopolítica entre Irán y Azerbaiyán, que cuenta con el apoyo de Turquía, que es rival también de Irán desde hace años. No es un enemigo, sino que un rival. Y Irán no puede perder a Armenia por la geopolítica del suministro de gas, porque hace poco Teherán, capital de Irán, declaró que quiere construir un gasoducto a través de Turkmenistán, Armenia, hasta Irán. Y por tanto, los planes de Azerbaiyán en este sentido molestan realmente a Irán. Por eso, Bakú intenta vender a los países occidentales la idea de luchar contra Irán, que encuentra apoyo en Washington, por ejemplo. Es decir, quieren demostrar que pueden ser aliados para contener a Irán y así es como Bakú quiere romper su aislamiento a pesar de las violaciones de los derechos humanos y las sanciones y todo lo demás. Así que sí, Claro. vemos como Azerbaiyán también está jugando sus cartas muy bien.
en este No, contexto. sin duda. No, sin duda. Es que se me hace brutal, de verdad. Es que ahora que también esta crisis de combustibles, del precio del gas, del petróleo, ahora todas las dictaduras, pues te conviertes en amigo, ¿no? Pasó con el régimen de Maduro y Venezuela, con ese apretón de manos con Macron hace unos meses, con Azerbaiyán igual y hasta cierto punto con Irán también, ¿no? Así que, joder. Pero lo dices muy bien, de verdad es que esto es un conflicto de intereses geopolíticos, comerciales, económicos y lamentablemente al final, como lo hemos dicho una y otra vez, pues la gente que lo termina pagando son los civiles o los reclutas que mueren en los conflictos. Pero bueno, Ana, pasando de vuelta y tocando una vez más estas tensiones y lo que estamos viendo hoy en día en esta región, creo que podemos pasar a este segundo bloque y hablar pues, de lo que vemos, ¿no? Volveremos a ver un conflicto en la zona, las tensiones actuales y pues las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? Así que entremos en materia. Bueno, queridos oyentes, pues como lo hemos hablado ya bastante, ya de seguro son más expertos que nosotros en el tema, Rusia y Turquía estaban muy involucrados en este conflicto que vimos en 2020 y pues ambos se beneficiaron de este acuerdo de alto al fuego, ¿no? Turquía sale detrás de las cortinas como este apoyo de Azerbaiyán fuerte, se convierte, ¿no? En socio de este alto al fuego. Azerbaiyán argumenta, ¿no? Que el papel de Turquía fue importante, indispensable para meterlos en la mesa y no fue parte del tratado oficial porque había oposición de Rusia y Armenia, pero estaba metido, ¿no? Entonces, esto no le quita el hecho de que Turquía demostró su papel como esta segunda potencia regional en el Cáucaso, ¿no? Detrás de Rusia, que ya tiene bastante manera de influir en la geopolítica de la zona, ¿no? Entonces, pues Ana, yo te pregunto un poco eso a ti. Desde el alto al fuego, ¿cómo terminan las cosas? A lo mejor ya el rol Armenia, Azerbaiyán, Turquía, cómo están las cosas, las tensiones, para dónde han ido y ha habido ya un poco confrontación bélica también estos años, ¿no? Entonces, ¿cómo terminaron las cosas? Bueno, actualmente el conflicto sigue en la fase, yo diría abierta. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán sigue interviniendo en el territorio de Armenia, Armenia intentando luchar por sus territorios y de hecho hace poco se metieron en el territorio de Armenia y literalmente las tropas de Azerbaiyán estaban a 70 kilómetros del pueblo donde vive mi abuela, es decir, ya cerquita en Armenia. Así que siguen con su discurso e intentan influir en la posición oficial del gobierno central de Armenia, intentando meter a Armenia en este eje de Azerbaiyán, Turquía y como demostrando a Armenia que no tiene otro remedio, solo tiene una Rusia que sí es un aliado otra vez bastante no estable, digamos, que está preocupado actualmente con otros asuntos como el conflicto en Ucrania y no puede o no quiere apoyar a Yerevan de la manera adecuada. Así que me parece que Yerevan sí, de hecho, está en una posición bastante débil. Claro que puede contar un poco con el apoyo de Irán, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, India actualmente está súper interesada en Armenia como campo para desarrollar su política de inversiones que va contra China y así usar Armenia también como una ruta para salir a Europa y sí, así ampliar su posición geopolítica en el Cáucaso Sur. Así que vemos que aquí en este territorio del Cáucaso Sur chocan los intereses de muchos actores regionales y también globales como China, India, Irán. Así que sí, todos se meten en este conflicto de alguna manera, pero las posiciones de Azerbaiyán y Turquía siguen siendo muy fuertes y el conflicto en Ucrania sí que cambió muchas cosas. No, sin duda, ¿no? Y al final yo creo que es verdad que se reorganiza un poco el balance de poder en la región, ¿no? O sea, es verdad que pues Azerbaiyán sale un poco más ganón, lo mismo con Turquía, pero lo que tú estabas diciendo se me hace muy interesante porque es cierto que creo que
mucha gente, o históricamente hablando, pues hay este vínculo entre Rusia y Armenia como ese garantor de la seguridad. Y a pesar de que en términos prácticos a lo mejor sí lo sigue siendo, yo creo que ya hay signos de un cambio de la orientación de la opinión pública, ¿no? En Armenia en contra de esta alianza con Rusia. Y lo que acabas de decir es cierto. O sea, después de lo que está pasando en Ucrania, yo creo que inclusive menos gente se siente como con ese vínculo, ¿no? Que a lo mejor en esos días gloriosos de la Unión Soviética a lo mejor sí existían. Entonces, pues sí, yo creo que es cierto, pero al mismo tiempo Rusia pues tiene mucho control sobre la economía, sobre la infraestructura Claro. energética de Armenia, entonces es muy difícil, ¿no? Y hay algo muy interesante que te quería preguntar, porque creo que hay una base militar en territorio armenio de Rusia, ¿no? Y de hecho, la única base que Rusia tiene en el Cáucaso Sur. Así que tampoco lo entiendo. Cuando tú tienes el único aliado en la región, porque Georgia no es un aliado, ah, por la guerra de 2008, así como Azerbaiyán está más vinculado obviamente con Turquía y Turquía es miembro de la OTAN y Rusia así hablando tanto sobre su enfrentamiento contra la OTAN y el hecho de que Rusia está defendiendo su identidad, su independencia y la OTAN está metiendo en este asunto. Así que sí, Rusia tiene un base militar en Armenia, el único base en la región, pero bueno, usa el hecho de que Armenia no tiene otra salida. Y desde el comienzo del conflicto en Ucrania, tanto Azerbaiyán como Rusia han estado bastante unidos. De Ujú. hecho, a pesar de lo de OTAN y todo, porque ambos necesitan el corredor de Zangezur para de transporte a través del Cáucaso Sur. Para Rusia es algo vital, especialmente en el contexto que Rusia ya ha perdido sus vías oficiales anteriores de suministro de gas y ahora necesita este territorio para no violar, pero eludir las sanciones. Y no tiene y necesitan una carretera en sur de la región. Por lo tanto, Moscú está interesado en el proyecto azerbaiyano Mm. de, digamos, anexionar corredor de Zangezur, donde se encuentran las fuerzas de paz actualmente rusas, y así en Claro. el futuro usarlo para su suministro de gas a Europa o donde sea. Claro, no, pero al final creo que no podemos negar que pues la situación en Ucrania expone las debilidades de las operaciones de mantenimiento de paz de Rusia en otras regiones y al final yo creo que pues el compromiso de Putin de esta fallida aventura militar y agotadora en Ucrania pues yo creo que puede brindar a las tensiones, ¿no? A lo mejor a Azerbaiyán una ventana de oportunidad para pues como bien lo dices tú, seguir, tratar de sacudir este equilibrio regional a su favor, ¿no? Y yo creo que eso nos podrá llevar creo que el último que vamos a comentar acá, que son las hostilidades que hemos visto en el año pasado, ¿no? Y es que en septiembre del año pasado volvieron a estallar combates a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Creo que murieron como 200 soldados armenios, 80 azerbaiyanos, y fue pues la escalada más mortífera de conflicto desde 2020, ¿no? No escaló a más. Vimos ahora sí una participación un poco más prepotente de la resolución del conflicto de la Unión Europea y muy interesante, de verdad, el declive del papel ruso, claro, por su a lo mejor aislamiento internacional, pero pues eso, ¿no? Rusia no deja de tener como que este estatus como el poder tradicional en la región y el garante de seguridad. Entonces, por más de que esté preocupado ahora con esta operación especial en Ucrania, está ahí metido, pero a lo mejor ya hay un poco más de campo abierto para otros actores. Y de hecho, creo que ya ha habido como 4 veces que los líderes de Azerbaiyán y Armenia se han juntado en el Consejo Europeo con Charles Michel, su presidente, y pues para tratar de resolver las cosas. Y hasta lo que yo entiendo, las cosas no han escalado más. Es verdad que la Unión Europea ha desplegado expertos a lo largo de Armenia en la frontera internacional con este objetivo de monitorear, de analizar, informar sobre la situación. Yo creo que hay también, pues el riesgo de esta nueva escalada a lo largo de la frontera es alto, pero al mismo tiempo yo creo que Armenia está contento, ¿no? Con tener ese despliegue de observadores porque puede servir como un elemento disuasorio, ¿no? Para Azerbaiyán. Sin embargo, pues quién sabe, o sea, tú ves a Azerbaiyán tratando de seguir buscando una ofensiva, a pesar de a lo mejor ahora las cosas estando más complicadas con un posible cambio de gobierno en Turquía. ¿Cómo ves cuál es tu asesoramiento de la situación, Ana? Bueno, me parece que
la posición oficial de Azerbaiyán de Bakú no va a cambiar, porque va a seguir la misma mientras Aliyev está en el poder. Con Turquía es muy difícil ahora hablar de esto, teniendo en cuenta que las cosas sí que pueden cambiar el 14 de mayo, después de las elecciones en Turquía, que es un aspecto muy interesante, importante, porque si Erdogan gana, bueno, su retórica no va a cambiar. Pero si va a ganar Kemal Kılıçdaroğlu, el opositor principal del país, las cosas quizás sí que pueden cambiar, pero el problema es que la oposición en Turquía ahora no presenta en el ámbito internacional una postura así clara, así que para los armenios es muy difícil calcular más o menos cuál va a ser la política exterior de Kemal, porque ahora la oposición en Turquía habla más de los problemas internos del país, de corrupción, y el terremoto que pasó hace poco reveló muchos problemas que Turquía tiene dentro de su país. Así que vamos a ver qué va a pasar después de las elecciones en Turquía, muy difícil de calcularlo, pero hay otro aspecto también muy importante, que ahora, después de todas estas negociaciones que tú mencionaste, hay ahora en el territorio de Armenia-Artsaj, se metieron los observadores europeos, pero por lo que veo yo ahora, Rusia y Turquía, así como Azerbaiyán, intentan sacar estos observadores europeos porque no necesitan testigos ahí que van en futuro de alguna manera a violar sus planes que tienen. Así que sí, también podemos observar dos procesos interesantes. Por un lado, hay que esperar las elecciones en Turquía y por otro lado, vamos a ver qué va a pasar con los observadores europeos que están ahí, pero no me parece que van a durar mucho en este territorio, que les van a sacar de ahí. No, sin duda, yo creo que es que tienes toda la razón, o sea, no lo pudo haber hecho mejor nadie, o sea, es verdad que depende qué ocurra en Turquía, pues también el apoyo que a lo mejor Azerbaiyán puede o no tener, ¿no? Y sí es verdad que mal Kılıçdaroğlu, que por favor, no sé si ganas las elecciones te voy a tener que poner un apodo porque es imposible decir tu apellido, pero a ver qué tal, cómo sucede. Y tienes razón, a lo mejor si termina ganando la oposición en Turquía, pues orienta un poco a los problemas internos y a lo mejor no le prestan tanta atención a proyectar influencia en el Cáucaso. Eso es posible. Pero también es cierto que Rusia, a pesar de tener el foco en Ucrania, Putin lo ha dejado claro que no va a dejar de tener este interés por ser este mediador en el Cáucaso, en el sur del Cáucaso. Entonces, una cosa es la retórica y otra cosa es pues si es factible, ¿no? Ahora sí con el compromiso material que Rusia le tiene que poner a Ucrania, quién sabe si va a ser posible que inclusive Rusia pues ponga su dinero en la boca, ¿no? En fin, Ana, me ha gustado mucho, creo que hemos hecho un capítulo muy interesante. De verdad siento que en el primer episodio que hicimos en Punto de Vista detallamos a fondo cómo llegamos a los conflictos que hemos visto y en este episodio en Warrior pues le hemos podido dar un poco un toque más fresco de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ha sido un verdadero placer darlo y platicarlo contigo, que yo creo que la mejor manera de conocer lo que pasa en el mundo es hablando con gente que viene de estos lugares. Y hacerlo en español es un privilegio y de verdad que tienes un español increíble. Ay, Así que muchísimas gracias, de verdad. Muy buena conversación. placer es mío, de verdad, Fabio. Un placer hablar contigo, estar en Warrior Diplomacy, un proyecto muy interesante, maravilloso. Así que muchísimas gracias por dar la voz a nosotros y por hablar de este asunto que no está hablado en los medios occidentales. No, así es. Tienes razón. Los oyentes tienen que ampliar ese punto de vista y, sabes, o sea, al final hay más allá del conflicto en Ucrania, ¿no? Están las cosas en Nagorno-Karabaj, en Yemen y en cantidad de lugares que uno no se pone a investigar, pues porque al final los medios no le prestan el interés debido y creo que es nuestro rol como ciudadanos del mundo, ¿no? Ponerle el foco a estas zonas olvidadas, que no dejan de ser importantes. Seguro. Sí, En muchísimas fin, Ana, pues un gustazo y ya saben, oyentes, de verdad, chequen, Punto de Vista está muy bueno, tienen episodios muy interesantes y los diseños están brutales, de verdad, Ana, no sé quién hace sus diseños, pero mis respetos, están muy guay. muchas gracias, Pablo.
Bueno, oyentes, hasta la que sigue.